es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, en medio de incendios, otras crisis en el país, con los calores del verano y con poca voz, es tiempo de misterios. Comenzamos. Algo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. David García y Borja López en la parte técnica, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Tere Vilas en la locución y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción. Y en su nombre este que os habla, con poca voz, Miguel Blanco os da la bienvenida y os agradece que estéis juntos llenando este espacio en blanco. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación, que controlan como siempre Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y antes de comenzar, nuestro deseo de que se puedan controlar y acabar esos pavorosos incendios en nuestro país, en el resto de Europa, y nuestro profundo agradecimiento a toda la gente que está trabajando en ello, algunos de ellos escuchándonos. Ojalá os sirva para pasar mejor la noche. Y para hoy esto es lo que os hemos preparado. Para este primer programa del mes de agosto, con nuestro deseo de que paséis un buen tiempo de radio, os hemos preparado un menú bien surtido. Hemos reunido a algunos de los máximos representantes del mundo del misterio y de la divulgación en nuestro país, y junto a ellos queremos hacer un buen repaso a esta temporada. Vivimos tiempos en los que los enigmas, esos de los que hablábamos hace décadas, ya se han convertido en noticia. La ciencia y los popes del planeta han dirigido sus ojos hacia ellos. Y quizás sea porque ya estamos más cerca de las respuestas. Lanzarnos hacia ellas será hoy nuestro propósito, y tenemos la mejor compañía. Seguirán acercándose más voces, más sonidos, más imaginaciones a este programa solo con una intención: acompañaros en estos tiempos de verano. El espacio en blanco comienza, y tú eres nuestra y nuestro principal protagonista en él. Ahí está un avance, no os perdáis la segunda parte también. Y hoy hemos reunido en nuestro estudio a 4 de los más importantes comunicadores de este mundo del misterio para analizar enigmas. Vamos a empezar a saludarles. Lorenzo Fernández, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Pues encantado. Ya sabes que yo siempre digo que venir al Espacio en Blanco es pues regresar un poquitín a casa, ¿no? En casa estás. Gracias por estar ahí. No os voy a presentar mucho, simplemente decir vuestros nombres porque sois suficientemente conocidos. Josep Guijarro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Contentos de que estés con nosotros también. Ellos dos Seguro que no tanto como yo. Me alegro. Ellos dos están fuera, pero aquí en el estudio tengo a Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal, Miguel, compañeros? Un placer estar aquí con vosotros. En este programa, primero de agosto, el último lo vamos a hacer en directo, el resto están grabados con temas súper increíbles, interesantes, y yo no quería perderme la oportunidad de estar con vosotros. Miguel Pedrero, el yerno que todo el mundo desea. ¿Cómo estás? No es para tanto, de verdad. Lo dice todo el mundo cuando vamos por ahí, o sea que... Bueno, yo lo agradezco, sobre todo lo agradezco, pero no es verdad. Y oye, encantadísimo de estar aquí y como en casa, ya lo sabes. Sí, señor, y vuestra casa. Yo te temo porque acaba de sacar un montón de papeles y tenemos poco tiempo. Ya sabes, como siempre, Miguel, si puede ser, ¿vale? Vale. Y bienvenidos a los cuatro, un placer teneros en este programa de 1 de agosto. Vamos con el primer tema, que tenemos un montón de misterios que analizar. Son muchos los enigmas que han resonado en esta temporada de radio con noticias sorprendentes. Una de ellas ha sido esta. Nos la ofrecen los servicios informativos de Radiotelevisión Española. Estados Unidos ha empezado a desclasificar decenas de archivos sobre ovnis, ya saben, objetos voladores no identificados. El Pentágono cumple así una petición de Trump, que ahora pide a los ciudadanos que estudien esos documentos. La Casa Blanca ha creado una web oficial donde ha publicado una primera tanda de archivos que incluye vídeos, fotos y documentos internos de agencias como la NASA, el FBI o el Pentágono sobre supuestos avistamientos y fenómenos no identificados. Pero hay un matiz importante, y es que la propia administración Trump reconoce que muchos de esos archivos todavía no han sido analizados para explicar qué muestran exactamente. Es decir, hay desclasificación y material nuevo, pero no una conclusión oficial sobre vida extraterrestre ni tecnología alienígena. Donald Trump lo presenta como un ejercicio de transparencia para que el público saque sus propias conclusiones y promete que habrá más publicaciones. Quizás este haya sido el mayor misterio que ha comenzado a revelarse. Veamos qué opinan nuestros invitados. Pero antes de pediros vuestra opinión, sí te pido la opinión, Jesús, a ti y luego a Lorenzo. Parece que hemos debido hacer buen trabajo de divulgación, porque de esas cosas que nosotros hablábamos antes que no estaban en ningunos otros sitios, ahora son portadas en un montón de lugares, ¿verdad? Bueno, es normal. Ten en cuenta que el misterio siempre ha estado pululando, siempre como una noticia transversal que poco a poco va ocupando las primeras páginas, sencillamente porque se dan cuenta de que muchos de estos misterios, en concreto la desclasificación OVNI, no solo afecta a 4 pirados que hay por ahí interesados en la ufología, sino que afecta a la defensa de los gobiernos y de los estados. Entonces, ¿cómo no va a interesar? Otra cosa es que se haya mantenido esa información oculta por intereses creados, evidentemente, y que ahora está aflorando, y sobre todo porque hay un elemento disruptivo en el panorama político que se llama Donald Trump, y este hombre quiere pasar a la posteridad. Y una de las cosas que quiere pasar a la posteridad es por revelar aquello que ha estado oculto y que otros presidentes de Estados Unidos no se han atrevido hasta el momento. El único que puede dar ese paso que va a ser, pues eso, un poco el gran shock para mucha gente si llega a darse este tipo de información. Está claro que va a afectar no solo a la geopolítica, sino también a la sociología, también a la teología y también a la psicología, para ver cómo acepta la gente este tipo de revelaciones, que es como un run-run que se viene produciendo a lo largo de muchísimos años. Entonces, lo que muchos, y sobre todo aquí tenemos grandes ufólogos, lo han ido comentando, ahora parece que empieza a ser una verdad absoluta. Lo que pasa es que en lugar de darla como una gran exclusiva, lo están dando en pequeñas gotitas. Ya ha habido 4 revelaciones y las que nos quedan. Así que poco a poco se está preparando terreno para esa gran revelación. No, hablaremos al final de esa gran revelación. Tenemos una música que nos han preparado hablando un poco de todo eso. Todavía no la vamos a poner. Lorenzo, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo para que de repente de estos misterios, no solamente los ovnis, ya estén en las primeras páginas y en las informaciones normales, pues llamarlas de alguna manera? Bueno, yo creo que nuestro trabajo se está haciendo bien desde hace ya tiempo, ¿no? Hace ya décadas que
nuestro periodismo se considera algo más que una cuestión de frikis, cazafantasmas o cazaovnis, y realmente se considera parte de un periodismo serio que semana tras semana se va posicionando, pues por poner un ejemplo, entre siempre en las listas de los programas más oídos, más vistos, más escuchados a nivel nacional. No estamos hablando de programas temáticos, por lo tanto, algo estaremos haciendo bien. Con respecto a lo que contaba Jesús, estoy totalmente de acuerdo con él. El hecho de que de repente ahora haya surgido, y en fin, tampoco voy a aportar mucho más porque teniendo a Josep y a Miguel, pues yo creo que el tema de los ovnis está más que repartido, ¿no? Pero sí es cierto que el hecho de que de repente aparezca un personaje tan sumamente ególatra como Donald Trump, que un día te dice que vamos a llegar a Marte, que otro día te dice que ha descubierto el Arca de la Alianza, que otro día te dice que va a conquistar Groenlandia y que otro día te dice poco menos que va a levantar la Copa del Mundo, pues claro, si de repente Obama sale hablando de extraterrestres en uno de los podcasts más escuchados del mundo, diciendo que es posible que haya inteligencias no humanas, pues este hombre, claro, dice, no, es que no solo es que las haya, sino que si las hay, el que las va a mostrar soy yo. Por lo tanto, a mí esto me huele siempre muy mal. De hecho, hablándolo con Miguel hace unas semanas, detrás de todo esto, al final lo que va a quedar es lo de siempre. Humo, sin más, no va a haber nada. Absolutamente nada. A nivel informativo se estará hablando de ello durante semanas, quién sabe, posiblemente meses. Estaremos hablando de una serpiente más de las muchas que pululan por el verano, pero poco más porque se va a quedar absolutamente en nada. Me quedo con un detalle que estuve comentando con Miguel hace un tiempo, que me parece muy interesante, y es el hecho de que cuando ya no tienes un enemigo al que enfrentarte, te lo buscas de una forma o de otra. Y si ya el enemigo ruso no es tan enemigo y hay que potenciar el presupuesto de defensa de una forma u otra, pues nos buscamos el enemigo, si no es en la Tierra, fuera de la Tierra. Yo no sé hasta qué punto todo esto está siendo una invención cara, precisamente, a intereses nada extraterrestres y sí muy terrestres. Nos saludan desde Almazán y quieren que les mencionemos desde Oda en Noruega, desde Cantabria y desde el otro lado del mar en México. Dice súper invitados hoy. Voy con Josep, si te parece. Josep, ¿tú crees que hay pruebas suficientes? Tienes un canal en el que todos los días estás hablando de ovnis y una cantidad de avistamientos y de cosas increíbles. ¿Hay algo más de lo que están contando Trump y compañía? Esto no solamente puede ser una serpiente de verano, sino que quizás sea algo más. Hay mucho más, a mí no me cabe la menor duda. Pero me gustaría igualmente responder a la misma pregunta que has planteado a mis compañeros, ¿vale? Porque estoy diametralmente en desacuerdo. Menos mal. Verás, este no es un éxito de los investigadores, ni de los ufólogos, ni tan siquiera de los periodistas. Es un éxito de, vamos a llamarle, un colectivo que se ha dado en autoproclamarse como exopolíticos y que desde hace ya algunas décadas atrás actuaron como iluminados de Baviera. Es decir, se infiltraron en, digamos, las áreas del poder, de la administración, de la milicia, para dar rienda suelta a sus propias creencias, creando lobbies de presión que concitaron el interés bipartidista, y esto es importante recalcarlo, de la administración estadounidense. Porque esta no es una cosa de Trump. Biden ya inició y creó muchísimas oficinas de estudios OVNI después de que en 2017 un artículo revelador de esos exopolíticos, precisamente, entre ellos Leslie King, revelara la existencia de un programa secreto que seguramente auspiciaron ellos mismos, habida cuenta de que habían personas muy relevantes de los servicios secretos, de la Armada, de la Agencia Central de Inteligencia, que iban pues a experimentar, vamos a decir, sensaciones fuertes a un rancho que está en Utah, el Skinwalker Ranch, y a partir de ahí pues sintieron la necesidad de que aquellas experiencias que ellos están viviendo y que algunos se llevaban incluso a su casa, algunas aterradoras, de presencias, de movimientos, de cosas más propias de la parapsicología que no de la ufología, merecían un estudio científico por parte de la administración. Y como entendían que era difícil que el erario público pudiera pagar investigaciones de fantasmas,
pensaron que lo mejor era investigar el tema OVNI. Y así nace el ATIP, que es el germen de toda esta desclasificación. Después vino Biden, después vino Marco Rubio, Gillibrand y muchos otros senadores y congresistas que se sumaron y que ya eran activistas de los ovnis antes de empezar ese proceso. Por lo cual, yo pienso que sí hay una estrategia por parte de la Administración que nos conduce seguramente a volver a situar a Dios en el centro, un centro que le habían quitado los extraterrestres hace 80 años. Eso por un lado, y por otro, seguir utilizando los ovnis como un arma geopolítica y geoestratégica para exhibir una cierta disuasión de cara a chinos y rusos fundamentalmente. Dicen, vaya programazo con esos 4 diamantes, un lujazo de noche. Yo he llamado los 4 fantásticos, pero bueno. Miguel, ¿tu opinión? ¿Crees que hay algo más de todo una maniobra o que hay algo de verdad en todo lo que se está, quizá como una preparación para lo que luego vamos a hablar? Yo creo que aquí detrás hay muchísimas cuestiones. Yo recuerdo que en el año 2004-2005 me reuní con una persona vinculada a la CIA por otra serie de cuestiones que estaba investigando para un libro que publiqué que se tituló Franco Top Secret, que era sobre las vinculaciones de Franco y la gente que estaba a su alrededor con el mundo del ocultismo, de la magia o de los fenómenos paranormales, y me reuní con mucha gente interesante. Y este hombre, recuerdo que un día comiendo con él me dijo, año 2004-2005, me dijo, oye, ¿sabes que dentro de 20 años esas cosas que a ti te interesan tanto, de los ovnis, de los extraterrestres, va a estar ahí en todo lo alto? Y digo, ¿cómo en todo lo alto? Y dice, sí. Dice, porque el enemigo se acaba. El enemigo se acaba. Ahora mismo el enemigo pues es un tanto difuso. Luego vino el enemigo del terrorismo internacional y dice, ¿y el enemigo qué vendrá? El enemigo que vendrá será el enemigo exterior, porque esta maquinaria, el complejo militar industrial, necesita siempre estar engrasado. Por eso hay que buscar siempre nuevos enemigos. Y el fenómeno OVNI, me dijo, se puede utilizar muy bien desde el punto de vista de una amenaza externa que pone en peligro la seguridad aérea, y no solo eso, sino que es algo, una tecnología, sea la que sea, que hace gala de una superioridad muy increíble y que por lo tanto tenemos que saber qué demonios es esa tecnología y cómo enfrentarnos a esa tecnología. Y ahí detrás está el complejo militar industrial. Esto me lo dijo hace 20 o 21 años. Luego hay otra cuestión, y es que Donald Trump siempre necesita estar en el centro del ciclón. La gran estrategia para llegar a la presidencia de los Estados Unidos fue dirigir siempre el discurso público. No sé si os dais cuenta que Donald Trump siempre es el protagonista y siempre es el que dirige de lo que se habla y de lo que se habla en los medios de comunicación. Y si no lo hay, se lo inventa, la atención a él para dirigir siempre la discusión pública. Quería entregarle la copa de fútbol. Claro, ese es el secreto de su éxito, porque él es el que decide de qué se habla, y si tú decides de qué se habla, tú manejas el discurso público. Bueno, la cuestión es que gran parte de sus votantes, de hecho él llegó a la Casa Blanca como un representante del anti-establishment, el enemigo del Estado profundo, que iba a revelar todos esos secretos que los grandes poderes económicos y los grandes poderes militares ocultan a la opinión pública. Y gran parte de sus votantes quieren saber quién mató a Kennedy. Gran parte de sus votantes creen en la existencia de extraterrestres que nos están visitando. Es más, creen que el ejército de los Estados Unidos mantiene naves estrelladas y cuerpos de extraterrestres. Por lo tanto, Trump, cuando se decide a desclasificar esta serie de documentos, y yo, en este caso, fíjate, me voy a poner una pequeña medalla, acerté un par de semanas antes que Trump iba a desclasificar toda la información sobre ovnis, poca gente me creía, pero yo lo veía venir porque necesitaba contentar a sus votantes. Y esto es algo, entre comillas, es una información blanca, es decir, es una información que no tiene que ver con grandes operaciones militares, no tiene que ver con estrategias de inteligencia, es algo que a todo el mundo le interesa y es
una forma de vender a sus votantes que realmente va a sacar a la luz toda esa información. De hecho, no sé si recordáis que desclasificó esos expedientes secretos que no habían sido desclasificados sobre el asesinato de Kennedy, que no resolvieron absolutamente nada, pero que dieron información muy interesante. Y con esto hizo un poco la misma estrategia. No creo que a Donald Trump le interese lo más mínimo el fenómeno ovni. No creo que entre esa documentación que se va a desclasificar se encuentren restos de naves extraterrestres que ha recuperado el ejército de los Estados Unidos. Primero, porque no creo que eso haya pasado. Pero si hubiera pasado, eso nunca se iba a desclasificar, porque, claro, hay que entender que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos son como estados dentro del Estado. Y gran parte de la gente que maneja, pase quien pase por la administración, sea cual sea el presidente, hay una serie de personas que manejan esas agencias de inteligencia y permanecen a lo largo de los años. Y ellos no quieren desclasificar esa información ovni porque supondría dar mucha información técnica y tecnológica al enemigo. Y no quieren que eso se desclasifique. Aún así, estoy seguro que mucha información muy interesante se va a desclasificar y, de hecho, si tenemos tiempo lo hablaremos. Yo creo que se ha desclasificado información sumamente interesante. Josep, podéis intervenir quienes queráis, cuando queráis, ¿eh? Eso significa que no hay nada de verdad en todo, que no hay visitas, que no hay ovnis estrellados, que no hay... No, todo lo contrario, Miguel. Yo creo que todo lo contrario. Vamos a ver. Es que hay que distinguir muy bien lo que dice un señor como Donald Trump o cualquier otro político. Ojo, Donald Trump lo que ha hecho, tal y como comentaba Miguel, ha sido ejecutar algo que absolutamente todos y cada uno de los presidentes de los Estados Unidos, desde Carter en adelante, prometieron, que era desclasificar los papeles relativos al asesinato de Kennedy y, por otro lado, descubrir si tenían información vinculada a los objetos volantes no identificados / extraterrestres. Todos absolutamente lo prometieron, lo que pasa es que el que lo está ejecutando, quizás por este ego desmedido y por estas ganas que tiene de pasar a la historia, es el señor del pelo naranja que tenemos ahora mismo en el gobierno de los Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con que realmente el fenómeno sea auténtico. Es decir, mira, yo te puedo decir, claro, es que aquí tanto Miguel como Josep, también por supuesto Jesús, tienen mucha experiencia en lo que es la entrevista con el testigo. Yo, desde mi punto de vista, que he tenido la oportunidad de entrevistar desde, pues, ¿qué te digo yo? Desde el que fue el director del aeropuerto de Manises, Valencia, en el momento en el que se produce el célebre incidente Manises, cuando un avión prácticamente se ve obligado a aterrizar de emergencia en este aeropuerto porque hay una serie de objetos que están sobrevolando alrededor del mismo, hasta, por ejemplo, Enrique Colbe, que para que nos hagamos a la idea ahora mismo, es una de las personas que participó en ese evento que se desarrolló en el Congreso de México, donde diferentes pilotos militares, también, por supuesto, radaristas y controladores aéreos, hablaron de sus experiencias delante del Congreso. Este hombre es el responsable de los radaristas que hay yo creo que el aeropuerto más grande que hay ahora mismo en Hispanoamérica, que es el de Ciudad de México, ¿no? Y él te dice que el asunto de los ovnis no solo es que sea real, es que hay que estar muy atentos a este fenómeno porque supone una auténtica merma para la seguridad de la aviación, porque él mismo te dice, aquí hemos recogido casos de objetos volantes no identificados que estaban en cabecera de pista cuando un avión con 500 pasajeros a bordo estaba a punto de despegar. Y esto ha ocurrido en muchas ocasiones, tanto al despegar, como al aterrizar, como durante el vuelo. Por lo tanto, más allá de lo que sea, que aquí no estamos subiendo ese escalón que supondría hablar de una inteligencia extraterrestre, sino simplemente estamos hablando de un objeto volante no identificado, hay que decir que no solo existe, sino que en ocasiones puede suponer un auténtico riesgo para la aviación. Josep. No, y si me permites, yo creo que hay pruebas, por primera vez en la historia convergen ya no solo testimonios, es decir, el trabajo que hemos hecho los ufólogos es básicamente recopilación de testimonios, ¿no? Hablar con uno, con otro, comprobar si el relato se sostiene, si hay fotografías, tratar de verificar que no sean falsificaciones, en fin, tratar de comprobar desde un ámbito prácticamente periodístico el relato. Pero por primera vez en la historia, insisto, convergen otros factores que no son subjetivos. Cuando tienes una traza radar, tienes elementos electroópticos, tienes el FLIR, que es este dispositivo infrarrojo que te permite captar calor, ver en la oscuridad, para entendernos, y tienes calculadas velocidades, ángulos y trayectorias, poco más se puede decir
con respecto a que en nuestra atmósfera hay una serie de fenómenos inexplicables que desafían en algunas ocasiones las leyes de la física. Y eso es lo que permite concluir que estamos frente a un fenómeno de tecnología no humana. Ojo, eso no significa que sea extraterrestre. El gran cambio y la gran reconversión que ha traído consigo este proceso es el de los cambios de nombre. Tú abrías con unas declaraciones de Pepa Bueno en el que hablaba de ovnis. Fíjate que ahora la administración Trump y antes la de Biden cambió ese nombre de ovnis, el de UFO en inglés, por el de UIP, que traducido al español sería fenómenos anómalos no identificados. Y ese cambio de nombre obedece a que se separe de una vez ese binomio de ovni igual a nave de origen interplanetario o ovni igual a nave de origen extraterrestre. Porque cuando se refieren a no humano, pueden estar refiriéndose desde cosas como los ángeles, que son etéreas y por lo tanto no forman parte de nuestro ámbito, de nuestra realidad cotidiana, a fenómenos que pueden ser perfectamente meteorológicos pero desconocidos, o a fenómenos que tengan que ver con la tecnología y que pueden ser por parte de las superpotencias rivales o bien de una, de tecnología no humana extraterrestre. Pero ese terreno de la ambigüedad revela que precisamente lo que no quiere la administración Trump, ni ninguna, es dar información. De hecho, lo que ha hecho, y con esto acabo, es saturar de información, para que no tengas tiempo a procesarla. Te están dando caramelitos de vídeos que la mayoría son globos y se pueden explicar perfectamente, a cosas que realmente tienen interés, pero que son las que pasan inadvertidas porque son documentos de hace 60, 70, 80 años que suponen un tremendo esfuerzo de análisis, de hacer ufología comparada y de saber de qué demonios se está hablando. 1:32, 12:32 en las Islas Canarias. Este es uno de los misterios, hay muchos más. Podríamos estar hablando cientos de años del asunto. Lorenzo, pues si quieres marchar, te vas. Si te quieres quedar, eres No, que estoy muy a gusto, ¿no? Fíjate, estoy disfrutando de la noche cántabra con una luna estupenda y una conversación todavía mejor, así que sin problema. Nos saludan desde Málaga, desde Cantabria, desde Murcia, desde el Barranco de Badajoz, desde Baracaldo, montones de lugares. Hay más misterios que queremos analizar con estos dos señores que tenemos aquí en el estudio y con los que tenemos fuera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Han sido muchos más los misterios que se han convertido en protagonistas en los últimos meses. La vida después de la vida, la consciencia. Unido a apasionantes y nuevos descubrimientos en el campo de la arqueología, que nos sugieren la posibilidad de otras civilizaciones. Restos y voces del pasado que pueden cambiar nuestra historia. Vayamos a repasarlos en compañía de nuestros invitados. Son muchos, pero hemos querido hacer un pequeño resumen. Lorenzo y José, pues dejo ahí, intervenís cuando queráis, ¿vale? Muy bien, perfecto. Esto va para ti, Miguel. Déjame que escuchemos un corte que hemos preparado de algo que tiene que ver con, para mí, un descubrimiento increíble. Hace muy poco, el famoso físico Michael Pravica lanzó un absoluto bombazo. Y es que ha propuesto una nueva teoría sobre la conciencia humana que sugiere que ésta proviene de dimensiones ocultas, no limitadas únicamente a la actividad cerebral. Según Pravica, al realizar determinadas actividades o incluso mientras soñamos, nos conectamos con estos planos invisibles del universo. Preguntaréis, ¿pero en qué se basa para afirmar todo esto? Pues fijaos, el científico
científico, tras años de estudio, se dio cuenta, según ha dicho, que el espacio que nos rodea contiene muchas más dimensiones que las 4 que percibimos: ancho, alto, largo y tiempo. Postula que nuestra conciencia en momentos de mayor intensidad podría trascender nuestra dimensión física y entrar en planos superiores. Es como si hubiera cosas a nuestro alrededor. La conciencia que ya no está localizada en el cerebro. Eso a mí me ha parecido un avance absolutamente increíble que también se une con la vida después de la vida. Algunos datos, Miguel. Bueno, yo creo que este es el asunto central de la mayoría de los temas que nos interesan y que tratas en tu programa en Espacio en Blanco. Y es: existe vida después de la vida, y eso para mí está muy conectado con el enigma de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Desde el punto de vista ortodoxo, la conciencia es un subproducto del cerebro. Pero hay toda una serie de investigaciones científicas en laboratorio e incluso de experiencias que han vivido muchísimas personas a lo largo de la historia y también en la actualidad, que apuntan a lo contrario, que la conciencia es no local, es decir, que no está contenida en el cerebro y que no es un subproducto del cerebro. Desde este punto de vista, nuestro cerebro básicamente sería un conector con una conciencia no local, una sola conciencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos la sensación, como somos entidades biológicas únicas, pensamos que nuestra conciencia es única, pero en realidad nuestro cerebro estaría conectándose con esa conciencia no local. Y lo que seríamos nosotros, pues sería en el fondo un compendio de nuestras experiencias, nuestro código genético y nuestra forma de conectarnos con esa conciencia no local. ¿Qué evidencias hay? Por ejemplo, en las experiencias cercanas a la muerte, que hace unos años era un tema absolutamente tabú. Hoy están en los primeros puestos. Hoy se están llevando a cabo investigaciones científicas de primer nivel y ya no es un tabú que los científicos investiguen esta cuestión. Hemos tenido algunos en el programa con nosotros. Claro, con lo cual esto es alucinante y por ejemplo, en las ECMs, cuando dejando a un lado todo lo que tiene que ver con el contacto con los familiares fallecidos y todas esas cuestiones, sino cuando las personas que ven una ECM relatan que están viendo lo que está ocurriendo alrededor de su cuerpo físico desde una posición elevada. Bueno, pero es que hay muchos que no solamente son capaces de describir lo que está pasando alrededor de su cuerpo, que ya son casos bastante interesantes, sino que son capaces de viajar con los ojos de su mente, con su conciencia o con su alma, o como lo queramos llamar, a otros lugares, a su casa, a la casa de un amigo, y son capaces de describir lo que está pasando en ese momento. Y hay casos fascinantes. Hay un libro, y ya termino, que se llama El yo no muere, que es una investigación que desarrollaron una serie de investigadores vinculados a la investigación de las ECMs, y ellos se dedicaron a investigar solo este tipo de casos. Y hay casos tan alucinantes como el de un paciente que fue capaz de ver el número de serie de 12 dígitos del respirador al que estaba conectado durante su experiencia cercana a la muerte. Se lo dijo a los médicos y era así. Bueno, como estas pruebas, hay muchísimas que indican eso, como por ejemplo el asunto de la lucidez terminal. Te corto porque tenemos mucho más misterio. Jesús, luego voy contigo con cuestiones históricas. Hay otro corte que queremos poner, que es otro de los misterios que andan por ahí. Durante décadas, el cine imaginó un futuro en el que las máquinas hacen lo que se os ha ordenado, desafiaban a sus creadores, y aunque todavía estamos lejos de esos escenarios de ciencia ficción, hoy han saltado las alarmas en OpenAI. La compañía de Sam Altman estaba poniendo a prueba las capacidades de 2 de sus modelos IA más avanzados y han ido por libre escapando del control humano. Una vez han roto esos... La IA, que de repente se escapa, fuera de control, es otro de los misterios que se ha puesto también ahora últimamente. 2 segundos te doy para que hables de ello, porque hay un descubrimiento que quiero poneros. Sí, bueno, yo creo que como todo avance se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Yo creo que la inteligencia artificial abre un montón de posibilidades en un montón de campos del conocimiento, en la medicina, en la biotecnología, en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Es algo absolutamente increíble. Para el avance de la ciencia es algo fantástico, pero obviamente hay un peligro. Claro, como es una herramienta se puede utilizar para otras muchas cosas. Mira, hace no demasiado tiempo, una cuestión de unos meses, que es una de las noticias científicas más importantes de este año, del año 2026, y es que una serie de científicos lograron crear unos virus en laboratorio absolutamente artificiales con la ayuda de una inteligencia artificial.
esa inteligencia artificial les ofreció infinitas, casi infinitas posibilidades. Ellos lo que querían era crear un virus con una función determinada, que era que ese virus pudiera entrar en una bacteria, una de estas bacterias súper resistentes a los antibióticos, que es uno de los grandes problemas de la actualidad, porque abusamos tanto de los antibióticos que muchas veces no hacen el efecto deseado y provocan muchos miles de muertos al año. Bueno, pues la finalidad de ese experimento es que este virus entrara en una de estas bacterias súper resistente a los antibióticos y la matara. Bueno, esa inteligencia artificial les dio miles de posibilidades para crear esos virus. De esos miles de posibilidades, los científicos eligieron las 300 que creían que tenían más posibilidades de llegar a su objetivo. De esas 300 funcionaron 16. Es decir, que se crearon 16 nuevos virus sintetizados en laboratorio gracias a la inteligencia artificial. Y esos 16 virus llegaron a realizar su función, es decir, introducirse en esas bacterias súper resistentes a los antibióticos y matarlas. Claro que las órdenes, en este caso a la inteligencia artificial, eran que esos virus en ningún caso podían afectar a los seres humanos ni a los animales. Pero imagínate que alguien con este conocimiento hace todo lo contrario. Y de hecho, este mismo año, en 2026, salieron bastantes informaciones por parte de expertos en bioseguridad dependientes del Pentágono y también del ejército chino, que decían que este gran desarrollo de la inteligencia artificial está generando que personas con no demasiados conocimientos en biotecnología, obviamente yo no lo podría hacer, pero personas que tampoco tienen grandísimos conocimientos, simplemente con la información que es de acceso público y utilizando la inteligencia artificial, podrían crear un virus muy mortífero. Yo sé, Lorenzo, ya conocéis a Miguel, traéis cuando queráis, pero quiero poneros una cosita, ¿no? Si me permites, nada, te digo, yo sí te prometo que voy a ser breve, o sea que es cuestión de menos de un minuto, pero oyendo a Miguel, a mí me da la sensación de estar oyendo hablar de macroeconomía, es decir, de lo que puede afectar a todo el globo, a toda la gente. Pero si nos vamos a la microeconomía, a lo que puede afectar a cada uno de nosotros, y hablamos de inteligencia artificial, nosotros a lo largo de este año hemos ido dando una serie de noticias que verdaderamente te ponen los pelos de punta, ¿no? Hasta dónde llega la obsesión del ser humano con la inteligencia artificial, a tal punto de consultarle hasta la medicación que va a tomar, a tal punto de llegar incluso a quitarse la vida porque así lee lo que le está diciendo la inteligencia artificial, o a tal punto de, por ejemplo, ya que estabais hablando de vida después de la vida, que salgan aplicaciones como Chuway, por ejemplo, ¿no? En la que tú te dicen que puedes contactar con tus muertos. En la letra pequeña te pone que es un avatar, pero tú te crees que estás hablando con tu abuela, con tu padre, con tu hermano. ¿Hasta qué punto en esa microeconomía, en lo que es el ser humano pequeñito que vive esta circunstancia, hasta qué punto esto puede ser sano o le puede estar afectando? Sí, yo sé, luego tienes tiempo para hablar, ¿eh? Vale. Hay una película que a mí me llamó mucho la atención, Matrix, y hay un corte que se me había pasado, pero escuchar lo que decía, quizá como el origen de lo que ahí pasaba en la película. Bienvenido al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. ¿IA? O sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir. Ahí estaba lo que decía Matrix hace un montón de años, que podía ser algo súper peligroso. 1:44, te va a tocar a ti ahora, Jesús, ¿vale? Déjame que ponga una cosita para ilustrarlo. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. ¿Y si te dijera que un descubrimiento reciente podría cambiar lo que sabemos sobre nuestros antepasados? Un grupo de científicos encontró en España un cráneo de aproximadamente 200.000 años de antigüedad con características que no esperaban.
Algunas de sus características no encajan del todo con las teorías actuales sobre la evolución humana. Por eso, los investigadores creen que podría aportar nuevas pistas sobre cómo evolucionó nuestra especie. Aunque todavía faltan más estudios para confirmar todas las conclusiones, este hallazgo ya está llamando la atención de la comunidad científica. ¿Crees que aún quedan secretos sobre el origen del ser humano por descubrir? Sígueme para conocer más datos increíbles. Nos saludan desde Nueva York y desde Córdoba, Cabra y montones de lugares. Como a ti te interesa mucho la historia, es otro misterio que se está dando la vuelta. Hay un montón de cosas que se están redescubriendo, que están cambiando la historia, ¿verdad? Dame un par de ellas. Sí, claro, cuando hablamos de historia es tan genérico todo, pero si nos centramos un poco en campos y disciplinas del conocimiento, como es la antropología o como es la arqueología, hay varios casos que se están descubriendo y varios escenarios donde nos está dando un vuelco a muchos de los conocimientos adquiridos que teníamos hasta el momento. Este corte que has puesto habla de antropología. Aquí en España, en fin, tenemos Atapuerca. En Atapuerca, cada campaña de investigación que se ha hecho... Voy la semana que viene a verlo. Y vas la semana que viene. Pues fíjate, uno de los últimos descubrimientos, siempre se descubre algo, ¿no? Estamos hablando de 31 campañas ya que se están haciendo en distintas zonas, en concreto en la Gran Tolima. La Gran Tolima se ha encontrado, hace nada, estamos hablando del mes de junio, 24 nuevos fósiles del Homo antecesor. El Homo antecesor nos tenemos que ir a 850.000 años, ¿vale? O sea, no estamos hablando del Homo sapiens, sino de otro homínido anterior a nosotros, pero también que tenía un pensamiento mágico y también con unas condiciones inteligentes que se va demostrando poco a poco. Bueno, pues una de las cosas que están demostrándose con estos nuevos descubrimientos, estos 24 nuevos fósiles, es que ya no son niños, como se habían encontrado hasta ahora, sino que estamos hablando de personas mayores. Cuando hablamos de personas mayores estamos hablando entre 25 y 30 años, no más, pero ya está alargando la esperanza de vida que se pensaba que tenían aquellos antecesores nuestros. Y también muestras de canibalismo. Hasta ahora los rastros de canibalismo se habían encontrado en niños, posiblemente para rituales determinados, y ahora se han encontrado que esos rastros de canibalismo, a la hora de desollar el cadáver también estaban con adultos. Eso es algo muy diferente y algo que está cambiando un poco la concepción. Eso a nivel de antropología y a nivel de España, pero si no vamos de arqueología, y luego si quieres te comento algunas cosas más, claro, siempre estamos un poco a la expectativa de estos descubrimientos arqueológicos, que en el fondo lo que nos están poniendo son distintas partes del puzzle que estaba todavía por descubrir. En arqueología nos tenemos que ir, bueno, por una parte a Egipto. Déjame un segundito si dices Egipto, escucha esto. Madre mía, muy atentos porque han descubierto una nueva pirámide en Egipto, concretamente en la necrópolis de Dashur. Un grupo de arqueólogos liderado por Chris Naughton ha descubierto los restos de una pirámide que ha estado sellada durante 4.000 años. Cuando entraron en la pirámide encontraron objetos funerarios, textos, cámaras... Egipto siempre da sorpresas. Yo no conocía este descubrimiento en Dashur. Hablabas de Egipto, perdón, he aprovechado para poner ese Sí, no, ya has hecho bien, porque esta en concreto no lo iba a comentar, pero es cierto que continuamente se están descubriendo nuevas pirámides, nuevas tumbas, y se está esperando como el gran descubrimiento, ¿no? Por decirlo así. En Dashur incluso se utilizó también la tomografía de muones, que viene a cuento de la revelación que Zahi Hawass ya estableció el año pasado en la Feria del Libro de Emiratos Árabes Unidos, diciendo que en el 2026, si todavía no lo ha revelado, se va a demostrar lo que hay, en fin, en ese gran vacío. Sabes que se ha descubierto una cámara de unos 30 metros cuadrados encima de la gran galería de la pirámide de Keops, y con una puerta determinada, y bueno, pues eso, 30 metros. ¿Qué habrá en el interior, no? Uno se especula que si la tumba de Keops, otra que si será una cámara de archivos. Algo se va a demostrar justo ahora, en estos meses, o posiblemente en estas semanas. Claro, eso gracias a la tomografía de muones. Y lo incido porque estas nuevas tecnologías están precisamente apoyando donde la arqueología convencional no llegaba, no entraba, ¿no? También estoy hablando de la tecnología LIDAR. Lo estoy haciendo como titulares, porque si quieres luego te comento lo del gran vacío, en fin, esto de la gran pirámide de Giza, y lo que se supone que se puede descubrir siempre en función de los descubrimientos que se están haciendo por Scan Pirámide, que es el proyecto donde varias naciones están implicados y donde se está utilizando los muones, que sabes que son partículas elementales de los rayos cósmicos, que es una tecnología no invasiva que nos está dando a entender que no solo existe esa cavidad, sino otras cavidades, y no solo en la pirámide, la gran pirámide de Egipto, sino también
también en la pirámide acodada de Dashur y en tantas otras. Pero la tecnología LIDAR, que son pues eso, cientos o miles de impulsos de rayos láser, sabes que lo que hacen es una tomografía en 3D y que además lo que hacen es pues visualizar aquello que tú no puedes ver por la capa de verdor, de espesor, de jungla que existen en estos lugares, y estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de México, y entre otras cosas, tanto el año pasado, que se descubrió ya una ciudad maya entera, junto con este año, en Binambé, en el estado de Campeche, que se ha descubierto otra ciudad entera, increíble, porque está revelando datos de los últimos estertores de la civilización maya, que incluso sabemos cuándo colapsa y cuándo existe esa migración masiva, que fue en el año 907, pero es que también esa tecnología LIDAR está sirviendo para que en la Amazonía de Brasil, en el estado de Acre, se haya encontrado ni más ni menos que una civilización que se llama Akiri, una civilización con más de 20.000 estructuras hasta el momento, y además geoglifos, que lo que se están indicando es que aquello que se parecía, que bueno, que convivían 4 tribus dispersas, ¿qué va? Estamos hablando de como un gran imperio con una población posiblemente de más de 2 millones de personas, solo en esa zona, en este estado de Acre actualmente, y que está revelando pues una tecnología muy superior a la que nos imaginábamos, y que solo se está descubriendo gracias a que se está desbrozando, por una parte, a través de la tecnología LIDAR, todo ese tipo de superficie, y luego, evidentemente, entrando los arqueólogos para ir a sitios ya muy concretos y empezar a investigar cosas concretas. Es decir, que el descubrimiento de pirámides... Si me permites, por unir esto del LIDAR a la inteligencia artificial y a los drones, que son herramientas que la arqueología ha añadido a su pala y los cepillos, pues están dando lugar a descubrimientos asombrosos, con independencia de los que tú ahora mismo estabas haciendo referencia en la Amazonía o a la civilización maya. Hay un trabajo muy poco conocido que está llevando a cabo Weird Old World, que ha hecho sobrevolar drones sobre las zonas de Nazca y Palpa, pero no donde están las figuras conocidas, sino en zonas limítrofes, y han empezado a encontrar nuevas figuras geométricas de una extraordinaria... es que tendríais que ver las imágenes, son impresionantes, parecen fractales, parecen figuras geométricas de una precisión asombrosa, muy tenues, y que gracias a los algoritmos de inteligencia artificial después se pueden reinterpretar, y cuando a ti te los señalan, entonces ves claramente esas nuevas figuras que, insisto, parecen hechas por algo que no tiene nada que ver con las pistas de Nazca. Y eso sí no olvidar. Pero fíjate, Josep, a mí perdona, Miguel, porque es que a mí me parece muy interesante lo que estaba comentando Jesús, ¿no? Porque lo que se ha encontrado en Acre, nosotros tuvimos la oportunidad hace unos años de sobrevolar aquello en avioneta, ¿no? Con Alceu Ranzi, que es la primera persona que habló de este asunto, el descubridor de la Universidad de Acre, que dijo: señores, aquí hay algo que puede ser interesante, y prácticamente todos pensaron que estaba loco, porque hasta ese momento se hablaba de poblaciones en la selva que jamás habían estado estructuradas y que generalmente eran nómadas y no contactados. Por lo tanto, hablar de una sociedad estructurada capaz de crear este tipo de ciudades, de geoglifos en mitad de la selva, es alucinante, ¿no? Y esto se ha descubierto a raíz precisamente de algo tan terrible como es la deforestación por parte de los furtivos de todo lo que es la selva amazónica, ¿no? Ahí es donde han empezado a surgir estos geoglifos, que son gigantescos, que tienen, se estima, una antigüedad, algunos de ellos incluso se está hablando de antigüedades cercanas a las de Nazca, con lo cual estaríamos en el entorno de 1800 o 2000 años de antigüedad. Se ha excavado, de hecho se ha visto que son zanjas muy profundas, ¿no? En cuyo interior ya se han rescatado cerámicas. Aquello había sido habitado y además la vida era muy activa y muy estructurada. Esto cambia completamente la historiografía oficial con respecto a lo que nos decían de esta zona. Sí. Un dato más. En este lugar, que es la confluencia de Bolivia, Perú y Brasil, en la zona de Riberalta, es precisamente donde se han encontrado estos geoglifos, donde en el año 1927 se pierde el coronel Percy Harrison Fawcett buscando la ciudad perdida de Zeta. Es decir, que es una zona realmente rica en cuanto a yacimientos que todavía seguramente están pendientes de ser descubiertos. Qué curioso. Desde el Cristo del Espíritu Santo en Ciudad Real, contemplando algunos nos escuchan. Y los cortes que hemos puesto desde el canal Egiptomanía y datos increíbles. Eso sin olvidar
Karajan Tepe y Göbekli Tepe, que está dando unas noticias increíbles, ¿verdad, Jesús? Nos quedan 3 minutitos y nos vamos a las revelaciones, si te parece. Sí, totalmente. A ver, es lo bueno que tiene ahora mismo la arqueología, y sobre todo con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y por supuesto la inteligencia artificial, que está analizando y filtrando muchísimos de estos datos, además haciendo patrones, precisamente para descubrir también otros posibles enclaves donde se pueda reproducir también esas señales de vida de civilizaciones anteriores. Con lo cual, estamos ante el umbral de descubrimientos que nos van a hacer reescribir la historia sí o sí, porque ahora ya no hay forma de ocultarlo y las conspiraciones van a quedar en un segundo plano. Entonces, claro, tanto en Egipto se están descubriendo tumbas interesantísimas, Taihawas, y con esto termino porque es amplísimo, no solo ya lo que se pueda encontrar, ¿no?, en ese gran vacío, en esa gran cavidad, sino que también se está hablando de que están tras la pista de la tumba de Imhotep, que sería, bueno, no fue un faraón, pero fue uno de esos personajes que tenía el conocimiento absoluto. Fue llevado a los altares de Egipto. Exacto. Es decir, que tiene su importancia. Eso me lo fue todo. Imagínate, ¿no? Aparte de que se pueda encontrar o no la de Keops, que sería muy interesante, porque incluso ya Heródoto lo dijo en su momento, que estaba en una tumba isla, que estaría muy por debajo de la pirámide y que tendría una conexión además con el río Nilo, con lo cual si eso se descubre también puede ser interesantísimo, no solo por la parte, ¿no?, arqueológica que tiene en sí, sino por los papiros que se pueden encontrar a su alrededor y que reescribiría posiblemente muchas de las cosas que ahora desconocemos. Así que si nos vamos tanto a Brasil, a Guatemala, a México, a Egipto, incluso en Perú, en fin, lo que decía Giuseppe y lo que dice Lorenzo, es que se han descubierto ya prácticamente 900 geoglifos que añaden mucho conocimiento a las líneas de Nazca, con lo cual ahora sabemos muchísimo más de quién hizo aquellos geoglifos y para qué. Entonces, todo eso para mí es fundamental, porque muchos de esos misterios que atañían a las civilizaciones desaparecidas, ya vamos descubriendo civilizaciones que ya no están tan desaparecidas. Sabemos perfectamente que eran mucho más complejas de lo que nos imaginábamos, que había muchos más habitantes de los que suponíamos, porque estamos hablando ya de millones de personas, tanto en el mundo maya como en el mundo de la Amazonía brasileña, y por supuesto que tenían una finalidad, unos rituales y una tecnología que ahora mismo estamos por descubrir. Y estamos solo en el pequeño umbral, porque siempre se ha dicho que tanto la tecnología LIDAR como toda esta tecnología también de tomografía de muones, estamos hablando de un 5 o un 10% de los lugares que se pueden explorar. A partir de ahí, fíjate la cantidad de páginas que podemos escribir en el mundo de la antropología, de la arqueología y, por supuesto, de la historia en general. ¿Y en España? Nos quedan 2 minutitos. Y en España, bueno, hay un lugar que a mí me encanta, ¿no?, que es Casas de Turuñuelo, en Guareña, en Badajoz, y que tiene mucho que ver con Tartesos. Es decir, todo lo que se está descubriendo ahí es para quitarse el sombrero. Yo conocí hace poco a Sebastián Celestino y a Esther Rodríguez, que son los que dirigen esta excavación, y lo que me contaron y lo que se está descubriendo ahora, se acaba de descubrir hace poquito una especie como de carro de bronce rodante, y que servía pues para expandir, en fin, el incienso, la mirra, es decir, un elemento votivo pero también ritualístico. Se sabe que se destruyó deliberadamente Casas de Turuñuelo y se tapó con arcilla para convertirlo en una cápsula del tiempo. ¿Para qué? Porque sabían lo que iba a ocurrir y querían que eso quedara preservado para el resto de la humanidad. Entonces, todo lo que se está descubriendo ahí nos está revelando que Tartesos no solo estaba reducida a un lugar determinado de Cádiz o de Sevilla o de Huelva, sino que se extendía posiblemente también hasta el Algarve portugués, y que estamos hablando de la primera civilización occidental de la que tenemos constancias ni más ni menos desde el siglo IX a.C. y que desaparece de forma muy misteriosa en el siglo V a.C. Bueno, pues lo que se está revelando tanto en Cancho Ruano como en Casas de Turuñuelo, en Guareña, en Badajoz, es increíble, y además por el sacrificio ritual que hicieron de 500 animales, ni más ni menos, la mayoría caballos, que los sacrificaron de una forma determinada y con una posición concreta, precisamente para que quedara preservado para la posteridad. Tenemos que hacer una pausa y ahora noticias de las 2. Te quedas, Lorenzo, otro ratito porque llega el día de la revelación. Tú verás, te lo vas a perder si no te quedas. No, que va. Uy, esto no me lo pierdo. Tú también, Josep, ¿vale? ¿Aguantas un poquito ahí? Muy bien, sí, claro. Vale, pues os dejamos unos minutitos con las noticias y después regresamos. Llega el día de la revelación y otros cuantos misterios más con estos 4 magníficos, estos 4 diamantes que están acompañándonos hoy en el programa.
633 50 50 11 si queréis mandar un mensajito. Blanco Radio RN, nuestras redes sociales. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía en este espacio en blanco del 1 de agosto. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias, y con los 4 magníficos, algunos de los mejores comunicadores en el mundo del misterio en esta segunda hora del espacio en blanco. Blanco Radio RN, por si queréis intervenir, y las gracias a todos por seguir ahí conectados todavía. Y seguimos con otra introducción que tenemos preparada, a ver si de verdad llega ese día de la revelación. En estos días, uno de los máximos exponentes del cine, Steven Spielberg, ha lanzado su última película. ¿Qué has robado? Secretos. Datos que me pagaban por proteger. ¿Son personas? No. ¿Qué me está pasando? La gente ansía la verdad. Ahora soy parte de esto. Siento que tú tengas que serlo también. Hola, Jane. Por favor, siéntate. Estos 79 años de terror y mentiras deben terminar. ¿Qué vas a hacer? Revelarlo al mundo entero. Esa verdad acabará con el orden mundial establecido. Si lo haces, no hay vuelta atrás. Y la llama el Día de la Revelación. ¿Será un aviso? ¿Estamos cerca de averiguar el mayor misterio de nuestro tiempo? Veamos la opinión de nuestros invitados. Y os voy a pedir a todos, por favor, que seáis, si podéis, sintéticos, porque tenemos hasta ahí 23, porque hay otro demo por ahí esperando. Supongo que todos habéis visto la película, ¿no? Sí. Tú, Miguel, sí, también, sí, Josep, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y qué opináis acerca de ella? ¿Puede ser un aviso que nos está dando Spielberg, una clave? ¿Empiezo yo? Bueno, pero breve, espérate. ¿Me permites empezar a mí? Porque yo conozco a Pedrero y si no, se va a extender. Yo le puedo pegar aquí con cariño. Venga, vamos. Bueno, a mí en general la película me ha encantado. Ya la he visto 2 veces y no descarto verla una tercera vez, porque efectivamente encierra un montón de claves. En una trama muy sencilla, muy digamos, previsible, esconde un montón de guiños y de información a todos los temas de culto que tienen que ver con la ufología. Y eso ya de por sí es un acontecimiento grande viniendo de quien viene. Y con todos, Spielberg tiene una obsesión. Y con todos nuestros temas, ¿eh? Claro, sí, en general. Fíjate, hace un guiño buenísimo a ese episodio que vivió Jackie Gleason, un cómico de la televisión estadounidense, que habría tenido la oportunidad de ver con sus propios ojos. Él era amigo de Nixon y se iban a jugar al golf muy a menudo. Sé breve tú también, Josep, ¿vale? Sí, seré muy breve. Y precisamente le vacila diciendo, oye, que ¿quieres ver los cuerpos de los extraterrestres? Y se lo lleva a una base donde tiene esa oportunidad. Eso lo muestra con una naturalidad increíble en la película. Pero es que el personaje central, el malo, el de Bardex, que creo que, ahora no recuerdo, Scallon se llama el personaje, está representando a un guardián de la información real, que es Glenn Gaffney, el exdirector de Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA, que es una de las piezas clave que guarda toda la información que nosotros ansiamos conocer. Entonces, para mí, no solo nos está mostrando el camino, sino que además ha tenido acceso a información privilegiada, porque está mostrando en formato cinematográfico vídeos que estamos esperando que se desclasifiquen, muchos de ellos. Lorenzo, ¿para ti un aviso de algo por venir? Para mí, mira, yo me fui a verla siendo consciente de que no iba a haber encuentros en la tercera fase y efectivamente salí del cine convencido de que no había visto
encuentros en la tercera fase. Es decir, ni fu ni fa. Ni me ha provocado el asco que le ha provocado a Miguel, ni me ha entusiasmado tanto como le ha entusiasmado a Josep. Sí os puedo decir que desde mi punto de vista hay un detalle que es curioso, ¿no? Y es que la película haya salido justo en el momento en el que más efervescencia ufológica a nivel de desclasificación hay en todo el mundo. Sí, curioso eso. Efectivamente. ¿A ti, Miguel, te ha dado asco la película? Hombre, yo no diría tanto como asco, pero es una película bastante mala que no es digna de Steven Spielberg. Es muy mala. Y en realidad lo que ha pasado es que Steven Spielberg ha escuchado campanas, una serie de cuestiones que están ahí en la cultura popular, y ha hecho una película porque era el momento adecuado desde el punto de vista comercial. Ya está. No hay claves, no hay avisos, no hay claves. No. Bueno, Josep ha dado algunas claves. Es cierto que hay una serie de elementos vinculados al fenómeno OVNI que están ahí en esa cultura popular que cree que en esa desclasificación se van a dar a conocer esas informaciones sobre naves estrelladas y sobre cuerpos extraterrestres y se van a llevar un gran chasco. ¿Por qué eso no se va a desclasificar? Porque no existe. Pero eso lo que no existe... No, claro, absolutamente no. Pero bueno, eso lo que aquí está... empieza el debate, entonces. Claro. Sí, pero es que no tenemos mucho tiempo. Yo, como vamos a tener una nueva temporada, otra vez hacemos un montón de... Si queréis, me lleváis a vuestros programas y ahí lo hacemos también, ¿vale? No, pero simplemente... Porque claro estamos en los programas, algunos de los programas más importantes del mundo del misterio. Un crossover, esto podemos hacerlo, claro que sí, ¿no? Sí, simplemente para acabar. Yo creo que esta esperanza que no se va a cumplir, porque detrás de muchas de esas historias lo que hay es absoluta desinformación, y eso lo sabemos desde hace décadas por parte de los servicios de inteligencia, para que miremos el dedo y no miremos la luna, que son infinidad de casos interesantísimos que desde mi punto de vista demuestran que estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencias no humanas, y algunos de los vídeos desclasificados y algunos de los informes desclasificados apuntan hacia eso. No tenemos tiempo, si no comentaría un montón de informes desclasificados y vídeos interesantísimos que no tienen que ver con naves estrelladas ni con cuerpos extraterrestres, pero que son sumamente interesantes, porque eso es el fenómeno OVNI. Lo otro, desinformación. Habrá tiempo, Miguel, para hacerlo. Jesús, tu opinión, y casi nos vamos, porque bueno, sí, que hablan... Pues rápido, sí, la vi. Yo creo que está en un término medio, ¿no? Ni me pareció un peliculón, ni me pareció tampoco asquerosa, en absoluto. Steven Spielberg, incluso la peor película, es la mejor de muchos directores. A ver, estamos hablando de una película que es un producto comercial, no lo olvidemos. Lo que pasa es que dentro de que es un producto comercial, es un producto interesado, y por eso sale en la época que está saliendo, dentro de un contexto determinado. Es decir, acaba de salir también un documental de Von Lazar diciendo nuevas revelaciones, salió también otro documental de grandes altos cargos, incluido Marco Rubio, hablando sobre el fenómeno OVNI. O sea, que están dentro de un contexto determinado. Y evidentemente la película tiene guiños para los que conocen la ufología y escenas de acción que para mí sobran en esa película, pues para pues que juegue un poco con todo tipo de variables y entretenga a todo tipo de públicos. Y hay como distintas capas de información. Yo creo que sí hay muchos guiños, sobre todo los que conocemos un poco el fenómeno OVNI, pues muchos son interesantes y para ver incluso por una segunda vez, y solo cuento uno, ¿no? Lo hace como de pasada, pero asocia los famosos círculos del cereal, de las cosechas, también al fenómeno OVNI, ¿no? Lo cual da ya como un tipo de interpretación muy sesgada de que eso tendría que ver no con otro tipo de fenómeno, sino con el fenómeno ufológico. Y todo lo enfoca alrededor del caso Roswell, cuando sabemos que ha habido muchísimos más casos ufológicos muy interesantes y supuestamente también de estrellamientos. Yo, a diferencia de Miguel Pedrero, yo sí creo que tienen información revelada, yo sí creo que tienen naves capturadas y posiblemente tengan inteligencias no humanas que les ha provisto de cierta tecnología y por eso han sido tan punteros en momentos determinados. Pero bueno, esa es mi opinión en función de lo que sé, gracias a mis compañeros ufólogos que me han suministrado muchísima de esta información. Creo que la película es comercial, pero que da una serie de guiños para aquel que tenga oídos para escuchar y ojos para ver. Si vamos un poco más allá de la película, Spielberg parece que ha sido, casi terminamos con esto, alguien que ha golpeado las conciencias cuando se acaba una película. Encuentros en la tercera fase nos pilló a todos, estábamos empezando en esto. Qué gran película, qué increíble. Qué gran película. Llegó ET y sacaba otro personaje y otro nuevo
ambiente más en este mundo. Otra gran película. Sí, señor. Y ahora llega el día de la revelación. ¿No nos estará diciendo, tíos, preparaos que están ahí? Bueno, ahora está también Christopher Nolan, que sus películas también intenta que nos cree ciertos esguinces mentales. Nolan también va en un camino en ese sentido de revelación. Lorenzo, ¿tú no crees que están cambiando las conciencias? ¿Spielberg ayuda a hacerlo? Bueno, es que yo creo que Spielberg en ese sentido, cada vez que hace un trabajo, sea el que sea, te cambia la conciencia, pero sea de ovnis o sea produciendo una película de fenómenos paranormales, sea Tiburón o sea la lista de Schindler, que fíjate tú lo que fue la lista de Schindler, ¿no? Hasta qué punto la conciencia te pega un quiebro, como dice, que es una expresión que me ha encantado, que acaba de decir Jesús, es que te genera realmente un esguince mental, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, estamos hablando de una persona que trabajo que efectivamente te puede generar eso, salvo con esta última película que, bueno, que va a pasar un poquitín sin pena ni gloria en lo que es su filmografía. Es muy mala, muy mala. Yo no tanto quiero... Espera, no quiero tanto hablar de la película, sino de lo que hay o puede subyacer debajo de todo esto como una preparación para algo. A eso iba, porque yo digo que encierra mensajes que a mí me parece que son significativos y que además están en la ola del actual proceso de desclasificación. No es casual que meses antes del estreno de la película hubiera un documental en el que participaron buena parte de quienes están inmiscuidos dentro del propio proceso, que se llamaba La Era de la Revelación. Este es el Día de la Revelación, y La Era de la Revelación la protagonizó o la grabó Dan Farage, que fue productor de Steven Spielberg. Por lo tanto, yo no creo en las casualidades, creo que hay una agenda, que hay una apertura. Espera, Miguel, ¿ves? Un tío inteligente lo que está diciendo. Perdona, sigue, Josep. Claro. Sí, digo, pues eso, que hay una agenda, que hay una apertura, que hay un camino que se está trazando y que no sé dónde derivará. Yo no sé si, como algunos sugieren, Trump subirá al atril para pasar a la historia como el presidente que declara que los extraterrestres pactaron con los Estados Unidos. Creo que eso, yo sinceramente, no va a ocurrir, pero igual se saca algo de la chistera. Josep, yo creo que esto es como si pensar ahora mismo que en el momento en el que se publica un libro tan masivo como fue el Código Da Vinci, pues de repente pensáramos que se hacía porque se iba a decir que en un tiempo cercano se iba a descubrir la tumba de Jesús y de María Magdalena. No lo sé. O sea, yo creo que en este caso lo que estamos hablando, y no me toméis a mal este concepto, pero estamos hablando de un oportunista, es decir, de una persona que ha aprovechado la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Se hace en un día, Loren. Esto Hombre, claro, esto no es una oportunidad. Tú sabes, salvo que tuviera es que de esto no se lleva hablando desde hace no se lleva hablando desde hace un año de esto. Desde el 17. O sea, el Congreso norteamericano, tú sabes que está revuelto desde hace años, precisamente, pues a raíz de las declaraciones de unos y de otros, un día sí, un día también, hablando de este tipo de por fenómenos. Eso te digo que hay cosas en la película. Si está metiendo un vídeo de un ovni triangular que dura 23 minutos y que todo el Congreso está pidiendo que desclasifiquen ese vídeo porque el piloto que se acercó, que se aproximó, para que luego digan que no se ve, sufrió 23 minutos, joder. 23 minutos. Os tengo que cortar, ¿vale? Bueno, menudo elenco de divulgadores, dice, saludos para todos. Una musiquita y os voy a la última pregunta. Quizá mandar un saludo para la gente en Nazca. Hay una noticia que dice que se ha estrellado una avioneta con turistas en Nazca, el lugar donde nació ese misterio. Miguel Pedro, para ti, el misterio más increíble de esta temporada, breve, por favor, que nos vamos enseguida. Guau, pues me coges un poco fuera. Pero bueno, yo diría que el fenómeno ovni, y yo me quedaría con algunas filmaciones desclasificadas y con un par de informes que son absolutamente espectaculares y dan cuenta de la realidad del fenómeno ovni. Sobre todo, y eso lo apuntaba antes Josep y tenía razón, quizás los informes de finales de los 40 y principios de los 50, que hablamos de cientos y cientos y cientos de folios sobre investigaciones oficiales con conclusiones alucinantes e incluso con análisis de partículas que soltaban esos objetos voladores no identificados y que en laboratorio llegaron a la conclusión de que era algo tremendamente extraño, que no se parecía en nada que tuviéramos a la Tierra. Bueno, es alucinante. Por eso digo que todas esas informaciones sobre naves estrelladas, cuerpos, que nunca va a pasar, que no se van a desclasificar, porque no existe, en realidad es desinformación y está
opacando una serie de informes desclasificados que necesitan un análisis muy profundo y que son sumamente interesantes. Lorenzo, 30 segundos. ¿Para ti el descubrimiento más importante de la temporada o la noticia? Para mí está a punto de producirse, porque tanto Josep como yo venimos siguiendo desde hace unos meses una serie de trabajos arqueológicos que se están desarrollando en el Perú. Estamos hablando de un arqueólogo que se llama Jorge Calero, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar y de estar con él en Cuzco, donde se ha descubierto ya lo que es uno de los lugares más míticos que hay, que es la Chincana Grande, el laberinto grande, que sería esa red de la laberíntica que uniría el templo de Santo Domingo, el antiguo Coricancha, el templo del Sol, con el gran templo de las tormentas, que es Sacsayhuamán. Siempre se ha hablado de una puerta a otras dimensiones, se ha hablado dentro de la mitología de gente que ha entrado, se ha perdido, e incluso quien ha aparecido completamente con la cabeza totalmente ida. Y ahora mismo, con los datos científicos encima de la mesa, pues tenemos la posibilidad de decir que este lugar no solo existe, sino que ya se sabe dónde está y está a punto de ser descubierto. Iremos a verlo. Jesús, para ti, un minutito si puede ser, que nos vamos. Muy rápido. Mira, seguimos con arqueología, pero en este caso subacuática. En este año, en el 2026, por ejemplo, en lo que es en la bahía de Algeciras, en Gibraltar, se han descubierto unos 36 nuevos pecios, es decir, barcos hundidos, con todo lo que eso significa. Y estamos hablando de que ya son más de 150 yacimientos subacuáticos o pecios que tienen solo en ese lugar, ¿no? Desde la época púnica, desde el siglo V a.C., hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Si eso lo juntamos con lo que ocurre en la bahía de Cádiz, donde estamos hablando de 850 pecios, muchos de ellos, más de 180 todavía por descubrir, me refiero físicamente, se sabe que todo el oro que hay allí es mucho más oro que el que tenemos en el Banco de España. Estamos hablando de miles y miles de millones de euros al precio actual. Es decir, si somos capaces de extraer todo lo que hay en la bahía de Algeciras, en la bahía de Cádiz, desde luego tenemos una riqueza arqueológica, histórica, pero además monetaria, que ya quisiera cualquier otro estado. Josep, un minutito para ti, el mayor descubrimiento, misterio. Es difícil quedarme con uno solo. Yo sitúo en primer lugar el tema de los ovnis, porque nos ha situado en un momento ciertamente histórico. Parece que algo tiene que desencadenarse. A nivel histórico, estoy con Loren, pero para no repetir, bueno, también ha mencionado el Turuñuelo Jesús, o sea que me quedo con cualquiera de esos dos. Y hay un tema más en la línea de la conspiración que yo creo que ha ocupado poco espacio, pero merece mucho más interés y atención, que es todo lo que tiene que ver con el MK Ultra, este proceso, este programa de la inteligencia estadounidense para el control mental. Es brutal lo que se está conociendo, y parece que el programa no acabó en los 70, sino que habría continuado hasta la actualidad bajo otras denominaciones. Pues con esa musiquita nos vamos. Ha sido un placer tenerlos a los cuatro. Jesús, gracias. Gracias a ti. Nos vamos a ver por esas tierras dentro de poquito. Por Cantabria, con todos esos viajes que tenemos pendientes. Miguel, gracias. Nos vamos a seguir viendo. Claro que sí. Lorenzo, un abrazo fuerte también para ti. Un placer, un abrazo muy fuerte, y date prisa que tengo ya las cañas de pescar preparadas. Josep, también para ti un abrazo muy fuerte, un placer que esto se repita muchas veces, tenemos temporadas nuevas, y que sigáis con ese trabajo tan increíble que estáis haciendo, que gran parte de la culpa de que todos estos temas estén aquí y que sean los programas más descargados es vuestra, de todos vosotros, también tuya, Josep. Muchas gracias. Y prepara una tercera caña, que yo me voy el 5 para... pero no digamos dónde vamos a estar, ¿vale? Que yo luego me voy a un sitio que... Bueno, un abrazo para todos, gracias. Gracias a ti, Miguel. Chao. Radio Nacional de España, la radio por delante. El cambio mayor que hemos tenido es que ya nunca estamos solos, ya siempre estamos conectados, ¿no? Esta semana descubrimos Nosotros Digitales, un manual para sobrevivir en la era de los algoritmos. Nos está haciendo cambiar la forma de pensar, ¿no? La forma de concentrarnos, ¿no? Cruce de cables, David Sierra. Además, desvelamos la historia del enigmático inventor Clemente Figuera y su máquina de la energía infinita. Cruce de cables. Tecnología sin ruido. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y 25, 1 y 25 las Islas Canarias. Dejamos a los 4 magníficos. Seguramente nos volveremos a reencontrar en la próxima temporada y cambiamos absolutamente de tema. Un tema de actualidad que puede tener mucho peligro, que sirva para informaros. En este primer programa que estamos haciendo el día 2 de agosto ya, con el deseo de que pasen esas crisis que estamos viviendo en algunas partes de nuestro país, sobre todo los incendios, que la gente pueda volver a su casa tranquila y que sigáis escuchando Radio Nacional, el Espacio en Blanco y el resto de los programas de misterio que son de los mejores que se hacen en Europa. En las diferentes Islas Canarias se han asentado algunas de esas sectas llamadas destructivas. El programa Canarias en Portada nos ofrece los primeros datos. Hay algunos que se presentan como el nuevo Cristo, hay algunos que se presentan como el nuevo Salvador. Es indispensable que tú dejes de lado tu familia, las personas a las que quieres, que renuncies incluso a tener hijos, he escuchado yo, porque entonces, ¿qué pasará el día del cumpleaños de tus hijos? Tú no estarás aquí. Los Niños de Dios fue una historia realmente extravagante, delictiva. Cuando recalan en Canarias en los años 70 ya vienen siendo perseguidos, prohibidos en Estados Unidos y en Inglaterra. Este hombre, la Biblia la interpretaba a su manera de que el amor libre, de tener relaciones sexuales de manera libre y de captar nuevos adeptos utilizando mujeres. Bajo todo este tipo de creencias, vio el demonio en su madre y decidió que ese demonio no tenía que estar dentro de su madre. El padre primero ofrece a la madre y después, sucesivamente, ofrece a las hermanas. Se presentan como grupos religiosos o ideológicos, la mayoría a favor de la libertad sexual, pero en realidad sus intenciones son mucho más siniestras. Con nosotros hoy está un invitado que ha investigado este extraño mundo de las sectas y llega para alertarnos sobre ellas. Y vamos con un tema a la vez intrigante, misterioso e incluso peligroso. Nos vamos hasta Canarias a hablar con un investigador y escritor que ya nos adelantó algo cuando estuvimos allí, Alfonso Ferrer. Buenas noches, Alfonso. Hola, Miguel. Buenas noches. Encantado de estar de nuevo en el Espacio en Blanco. Un placer que estés aquí. Has estado en el programa Crónicas del Misterio, ¿verdad? No hace mucho. Bueno, hace tiempo estuviste allí presentándolo. Mira, Crónicas del Misterio precisamente era un programa que teníamos en Radio FM hace unos cuantos años aquí en Tenerife, que casi fueron nuestros primeros pasos en la radiodifusión de los temas de misterio, ¿no? Y después, claro, he colaborado en muchos otros programas, ¿no? Pero precisamente era un programa que teníamos aquí en el Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, ¿no? ¿Dónde estás ahora tú? Ahora estamos haciendo podcast, sobre todo, estamos en iVoox, con un podcast que se llama El Laberinto, muy enfocado al misterio y a la crónica negra y a cuestiones como la que vamos a comentar esta noche, sobre todo relacionado con cultos peligrosos, con sectas, etcétera, ¿no? Eso que vamos a hablar esta noche con nuestro invitado, sectas en Canarias. Atentos porque igual os puede servir. Según los datos que tenemos, Canarias está considerada por algunos expertos como la cuarta comunidad autónoma española con mayor presencia de sectas. ¿Es así? ¿Y cuántas se estiman que hay? Pues parece ser que sí, Miguel, y es un dato que con el paso del tiempo no ha variado. Yo desde que sigo el tema de las sectas, desde hace un par de décadas, pues siempre he oído este dato de 50 o 60 sectas en Canarias, ¿no? Lo que pasa es que el panorama se ha complicado en los últimos tiempos con la irrupción de las redes sociales. Ahora es mucho más fácil que te capten a través de otros sistemas. Tenemos 24 horas al día un teléfono en la mano y es muy fácil que se te pueda adoctrinar por esa vía. Pero siempre se ha dicho, sobre todo en los últimos años, que estamos en el cuarto lugar en ese ranking por delante de ciudades pues más, digamos, con más población, ¿no? Como Madrid,
Barcelona por detrás de la Costa del Sol, que también es un sitio, un ecosistema muy dado a este tipo de grupos sectarios, y Canarias siempre lo ha sido, con algunos casos pues bastante conocidos en décadas pasadas, sobre todo en los años 90. Hoy vamos a recordar alguno de ellos. Y quizás sea porque es el puente entre África y América, y por el turismo y por todo ese mogollón que se junta allí. Pues ahí podría estar alguna de las claves, Miguel. Da la impresión de que eso tiene algo que ver, eso es lo que dicen los expertos. Canarias está en un lugar estratégico, ese puente entre Europa, África y América, lugar históricamente donde han confluido multitud de culturas a lo largo de los siglos, y donde hay un fenómeno de inmigración pues bastante potente, como es sabido, sobre todo de los años 90, con pues importación de creencias, sobre todo desde Latinoamérica, ¿verdad?, que se han entremezclado aquí en Canarias, dando lugar a una mixtura muy rica, muy interesante, pero que en algunos casos ha derivado en cultos pues un poco peligrosos, podemos decirlo. Vamos con algunos casos recientes que nos has enviado. Una menor que desapareció en Eslovenia en 2021, en noviembre, ¿no? Exacto, esto es una novedad que estamos siguiendo desde hace algunas semanas, el criminólogo Félix Ríos y un servidor, en contacto con fuentes oficiales, porque nos ha interesado mucho esta historia de una menor desaparecida, nos ha inquietado, ¿no?, que tuvo lugar el 1 de noviembre de 2021, hace casi 5 años. Su padre, la chica se llama Yulia Pogacar, tenía 11 años en aquella época, debe ser un adolescente. Su padre, Peter Pogacar, pues ha estado pues aquí en Gran Canaria, concretamente hace unas cuantas semanas. Estuvo en contacto con policías de la Comisaría Central de la Policía Nacional de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, y ha puesto en antecedentes que posiblemente su hija, Yulia, pudiera estar captada por una secta aquí en Canarias, en Gran Canaria más concretamente. Una secta, Miguel, que tendría tintes conspiracionistas, antivacunas, que tiene que ver con todo esto de negarlo, rechazar el 5G, ¿verdad? Y que niegan todo este tema del COVID, ¿no? Y precisamente en esa época, en el año 2020, cuando sufrimos la pandemia, es cuando la madre, Melissa, pues digamos, endureció sus ideas en torno a este asunto, entró en contacto con la líder de esta presunta secta, habría oído con la niña en 2021 y se sospecha que pudiera estar aquí en Gran Canaria, aunque hay que decir, Miguel, que tampoco hay elementos muy firmes que permitan sostener que eso está siendo así. No hay nada muy firme en ese sentido. Vale, déjame que diga que todo es presuntamente y tú te haces responsable de lo que cuentes, ¿vale? Sí, todo es presunto, que de hecho, como digo, no hay ningún elemento sólido que permita pensar que está aquí. Estos son palabras recogidas por medios de comunicación nacionales por parte del padre de la niña, de Peter, ¿no? Ajá. Este personaje afirma comunicarse con seres cósmicos y hacen como siempre anuncian una regeneración espiritual, etcétera, etcétera. Es un personaje que se mueve en redes sociales, hay que decir que no está investigada formalmente ni por la policía eslovena ni por la policía española, pero a la que el padre acusa de haberle lavado el cerebro a su hija y a su ex esposa, y tiene un ideario de lo más variopinto relacionado con todo el tema antivacunas, de luchar contra el 5G. Hay una serie de creencias relacionadas con el fin del mundo. Y de ahí, según el discurso del padre de Peter, que hayan abandonado Eslovenia con la idea de que podía pasar alguna hecatombe en esta parte del planeta. Y después hay una complejidad relacionada, una mixtura de creencias relacionadas con la mediumnidad. Se erige como una especie de medium que entra en contacto con seres cósmicos y anuncia que habrá una regeneración espiritual en nuestro planeta. Ahí dejamos ese caso y nos vamos con otro, la secta Onisei Yanu, no sé si se llama así, Onisei Yanu. Efectivamente, sí, Onisei Yanu, que viene del dialecto yoruba, algo así como hacedor de milagros, y es que por ahí un poco van los tiros, Miguel, porque tiene que ver con una secta desmantelada aquí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en el municipio del Rosario, el pasado diciembre de 2025, una secta calificada como destructiva por informes de la Policía Nacional, con quien hemos estado hablando también sobre este tema, con el amigo Félix Ríos, criminólogo, y que, pues bueno, usaba la santería, determinadas creencias de índole
afrocubanas para atemorizar a sus adeptos, para, bueno, pues someterlo a todo tipo de rituales para curarles, para sanarles, a cambio de unas cantidades de dinero desorbitadas. Se habla de varios millones de euros a lo que ascendería esta trama, que se habrían llevado a cabo estos pagos a través de la plataforma Bizum, y era tal el grado, la envergadura de la trama, que no solo los adeptos quedaban implicados, sino que como la plataforma Bizum tiene un límite en cuanto a transacciones, implicaban a los familiares y a sus allegados para poder emplear sus cuentas respectivas de Bizum para poder pagar más dinero al líder de la secta, que hay que decir que ahora está en prisión preventiva, a la espera de que se lleve a cabo el juicio pertinente, ¿no? Y se investigan delitos como estafa, coacciones, apropiación patrimonial, maltrato animal, asociación ilícita y consumo de drogas, ¿no? Y este colega, no vamos a decir el nombre, no vamos a meternos en líos por si acaso, el grupo controlaba a toda la gente de allí, ¿no? La alimentación, relaciones sentimentales... Toda la vida de los adeptos. Hay hasta 46 personas afectadas por esta historia, una historia bastante desgraciada que ha derivado en algunos trastornos graves de índole psiquiátrico, según informes de la Policía Nacional, porque este hombre, que se habría iniciado en las creencias o en las religiones afrocubanas hace años, ya venía de hacer este tipo de prácticas, se consolidó hace unos 5 años aquí en Tenerife y controlaba hasta más mínimo detalle de muchos de los adeptos, de las personas implicadas, víctimas, se puede decir, de esta secta, hasta el punto de que se han dado caso de rupturas de matrimonios que estaban dentro de la secta. Tenemos el caso de un chico que no parecía muy convencido con lo que se estaba llevando a cabo dentro de ese grupo y fue expulsado de la secta, mientras que su mujer y su hija han quedado dentro, ¿no? Y una serie de historias así, pues bastante alucinantes, que podríamos ir enumerando una por una. Una chica que después de un duelo perdió pues también su trabajo, porque la secta pues requisaba todo su medio de vida, todo lo que ganaba, perdió su coche, perdió su casa, una historia también bastante desgraciada, ¿no? Controlaba cada uno de los aspectos de la vida de los integrantes de la secta, incluso las relaciones afectivas y las relaciones íntimas. ¿Y había drogas también y animales y niños de promedio o no? Sí, una historia bastante desagradable, porque implicaba pues sacrificio de animales, hablamos, Miguel, en muchos casos incluso animales grandes, mascotas, ¿no? Con la idea por parte de este líder de que mientras mayor el sacrificio, mayor tenía que ser el tamaño del animal. Ya vemos el calado de este individuo como es, ¿verdad? Y con el consumo de drogas de por medio se está investigando en ese sentido también de consumo de drogas, inducir a drogarse a las personas que estaban dentro de este grupo, empleando cocaína y estramonio, que es un potente alucinógeno, como decimos, en esos rituales que tenían lugar, y con menores de por medio, claro, menores que asistían a este tipo de rituales donde se sacrificaban animales, donde había consumo de estupefacientes, etcétera, etcétera. Una historia bastante fuerte, y que ha llevado a que la Policía Nacional, los investigadores de la policía, pues calificaran sin menor atisbo de duda de destructiva a esta secta. Tenían todo muy bien atado, porque sabes que estos grupos, para poder llevarlos ante el juez, pues es difícil sostener muchas veces los cargos, pero lo tienen todo bastante bien atado para que eso sea posible, ¿no? Y el grupo ha sido desarticulado, afortunadamente, ¿no? Dices, en diciembre del año pasado. Sí, con un allanamiento en un domicilio aquí en el Rosario, aquí en Tenerife, donde hubo 5 detenidos, uno de ellos en Gran Canaria, que tienen que afrontar estos cargos. Tú has dicho alguno de ellos: estafa, maltrato animal, asociación ilícita, apropiación patrimonial, que es por donde un poco se ha tirado también del hilo por parte de los investigadores para poder montar un caso contra ellos, consumo de drogas en relación a esas drogas que se suministraban a estas personas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, aquí, en Radio Nacional. En este tiempo con Alfonso Ferrer, en Canarias, conectados con Canarias para hablar de sectas peligrosas. Has hablado de santería. Vamos a aclarar que la santería es una religión que no tiene nada que ver con una secta peligrosa. Quizás sea de cómo utilizan la santería algunos personajes y se aprovechan de ella, pero
En Canarias han investigado algunas historias extrañas que tenían que ver, parece ser, con la santería. Sí, hombre, aquí la santería está muy arraigada aquí en Canarias. Con el paso de los años, pues se ha entremezclado esas prácticas afrocubanas con el curanderismo tradicional aquí de Canarias, con prácticas aborígenes canarias, y ha formado una mezcla en la que participa gran parte de la población canaria. Lo que pasa es que es verdad que ha habido una serie de sucesos, una serie de incidentes que ha salpicado pues la práctica de la santería, ¿no? Más concretamente el culto de Ocha, ¿no? Que es el que más se practica aquí. Ha habido algunos sucesos que se han asociado, no sabemos si acertadamente o no, a la santería, sucesos que tienen que ver con profanación de tumbas, una historia que tuvo lugar aquí en Arico, en Tenerife, en el año 2011, en enero de 2011, donde faltaron los restos de 7 personas en 5 nichos, 5 nichos muy antiguos además, y donde pasó a investigar el Servicio de Información de la Guardia Civil y lo asoció a la santería o a cultos satánicos, se decía en otras ocasiones. En este caso se llegó a sospechar con un mercado de restos humanos para poder llevar a cabo ciertos rituales, algo que, como sabemos, no es descabellado, Miguel, en la práctica del palomonte, por ejemplo, ¿no? Para elaborar ese caldero ritual, ¿vale? Esa prenda que se denomina. Pero claro, aquí tenemos un incidente desafortunado que no sabemos si tendrá que ver concretamente con esas prácticas de santería o no. Siempre se quedó esa idea y es un caso que nunca llegó a resolverse. Esos restos de esas 5 personas, de esas 7 personas, mejor dicho, nunca llegaron a aparecer, ¿no? Ocurría en Arico el 2011. En Weimar también, otro lugar que conocemos muy bien, en el 2000, que apareció. Aquí, en una profanación ocurrida en Weimar, en marzo de 2000, precisamente en un cementerio cerca de las famosas pirámides de Weimar, con lo cual ya vemos que tiene ahí un poco esa magia, ¿verdad? Ese, no sé cómo decirlo, ese terrorismo, ¿verdad? Y parece un sitio muy apropiado para que este tipo de incidentes tengan lugar. En uno de los casos se encontró un nicho roto y la foto de una joven, una chica adolescente con una cruz encima, hecha con trozos de tela, ¿no? En esa foto había una inscripción que ponía algo así como muere poco a poco. Aquí investigaron, por supuesto, al haber sido profanada ese nicho, ¿no? Investigaron los policías y averiguaron la identidad de las jóvenes que se veía en la imagen y constataron, finalmente, en este caso por lo menos, que todo se trataba de una rencilla entre jóvenes. Pero no queda aquí la cosa. Tenemos otro suceso ocurrido en Gran Canaria, en este caso cambiamos de isla, en Teror, un caso bastante alucinante que nunca se explicó lo suficiente, Miguel, que tiene que ver con una denuncia hecha por un sepulturero en ese municipio de Teror, que afirmó en su momento que había entregado cráneos humanos a un representante político del municipio en cuestión, ¿no? Entonces, en una especie de ritual, todo ocurría mientras este representante político fumaba un puro y leía un periódico, no vamos a decir de quién se trataba, obviamente, aunque todo esto está publicado en prensa, es público, ¿eh? Y después de enterrar esos cráneos por parte de esta persona, se esparcía encima en la tierra ron, café y millo, ¿no? Esto da una idea también del grado de arraigo de ciertas prácticas afrocubanas, Miguel, cómo se entremezcla con la política, cómo a veces los políticos también pueden participar de este tipo de rituales, ¿no? Y nos vamos con otro caso, Aico de los Vinos, 2012. También hubo historias. El caso de Aico de los Vinos también es bastante desagradable, que un poco viene a manchar, ¿no? esa imagen de lo que conocemos como la santería. Es el lado más oscuro, ¿no? Más retorcido. Una mujer que fue detenida en el año 2012 por maltrato animal y profanación de tumbas. Los investigadores de la policía quedaron absolutamente estupefactos cuando asistieron en este domicilio a un altar hecho con cráneos humanos y restos de animales. Un altar que parecía sacado de una película de terror, de estas modernas de folk horror, ¿verdad? Y se destapó una trama en la que los asistentes a la ceremonia eran coaccionados para pagar hasta 700 euros para asistir a estos rituales. Rituales, repetimos, en los que había maltrato animal de por medio y profanación de tumbas, cráneos humanos, estamos hablando en este caso de Aico de los Vinos. Podríamos estar hablando con Alfonso Ferrer horas y horas de todos estos casos, simplemente los estamos esbozando, dando algunas informaciones para que tengamos cuidado con todo esto. Hay otros grupos también, ¿no? Como el Heidi Ficaud en 1998. Sí, este es el caso que quizás
puso en la palestra el fenómeno de las sectas peligrosas en Canarias, aunque todo hay que decirlo de una manera un poco injusta, porque estábamos en el año 1998, Miguel, estábamos en ese cambio de milenio inminente, donde, como sabemos, había una serie de sucesos desgraciados relacionados con inmolaciones colectivas en Estados Unidos, la secta Puerta del Cielo, la Orden del Templo Solar, y con esos antecedentes, pues las policías de todo el mundo, aquí en Europa y aquí en Canarias concretamente, estaban pendientes de cualquier suceso parecido que pudiera tener lugar. Y aquí en el barrio de Salou, en el barrio de Santa Cruz de Tenerife, en el año 1998, la Policía Nacional irrumpió en un domicilio del barrio de Salou para desmantelar y evitar un supuesto suicidio colectivo en el Teide, que iba a tener lugar en el 8 de enero de 1998. Nunca se pudo demostrar que eso fuera a ser así. Heide Fricau, la líder del grupo, fue acusada y finalmente fue absuelta, hay que decir, exonerada de todo cargo. Otro grupo que, con un nombre llamativo, Hermanas del Halo de Belcebú. ¿Están también en Canarias? Estos estuvieron en Canarias pues hace 25 años aproximadamente, 20-25 años, digamos la época dorada de las sectas, ¿verdad? Acabamos de cambiar de milenio, había una serie de creencias a flor de piel, había unas sensibilidades hacia ciertos temas, y en este caso las hermanas del Halo de Belcebú, que vinieron a montar una filial aquí en Canarias, porque ellas vienen de la Costa del Sol de Castellón más concretamente, tienen esa connotación un poco más llamativa de que se trata pues de una secta satánica, ¿no? Formada pues por mujeres, eran en este caso, en el grupo que estaba aquí en Tenerife, eran 10 miembros, mujeres mayormente. Según trascendió a través de medios de comunicación, pues adoraban a Astaroth, una especie de demonio con una corona y a lomos de un perro, ¿no? Suele ser representado así. Se reunían por las noches los viernes para hacer misas negras, y según decían algunos informes, llevaban a cabo pues ciertas orgías. Pero bueno, al final parece ser que se trataba de una serie de mujeres que abogaban por la libertad sexual y por algunas reclamas, como por ejemplo que las parejas homosexuales pudieran adoptar niños, ¿no? Es un grupo de personas que simplemente, como sabemos, el satanismo en su versión más actual no tiene nada que ver con el demonio, y sí con la reivindicación del ser humano, de las pasiones, ¿no? Es un poco una especie de crítica precisamente a las religiones más convencionales. Así que en ese sentido podemos estar tranquilos, ¿no? Menos mal. Hay otro grupo, la Familia Internacional, alguien que estuvo residiendo en Puerto de la Cruz. Sí, la Familia Internacional fue un grupo bastante peligroso a nivel internacional, formado en Estados Unidos, se movió por California. El líder, David Berg, murió ya hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, y bueno, es una historia bastante desgraciada, en este caso sí podemos hablar de secta destructiva con todas las letras, porque hay de por medio una historia de abuso de menores que quedó demostrado ante algunos de los juicios que tuvo lugar. David Berg desgraciadamente no pudo rendir cuentas ante un tribunal por este tipo de sucesos, porque murió de viejo, en Portugal, si no recuerdo mal, a mediados de los años 90, pero estuvo en Tenerife, precisamente aquí querían montar una filial, estuvo en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, se alojó en un hotel, y muchos de las personas a finales de los años 80, estuvo alojado aquí, muchas de las personas que trabajan en el hotel lo recordaban porque bueno, vestía de una manera muy característica, con una especie de túnica, iba siempre rodeado de mujeres jóvenes, visitaba algunas de las discotecas del lugar, ¿verdad? Y finalmente estuvo aquí un par de meses y bueno, puso tierra de por medio hasta que, como decimos, pues falleció en Portugal sin rendir cuentas de estos hechos. Hay que decir que la Familia Internacional sigue presente, ya de manera un poco más suavizada, han rendido cuentas sobre este tipo de incidentes totalmente condenables, se han transformado en un grupo que apuesta por la meditación, por el pensamiento positivo, por el crecimiento personal. Vale. Secta del Cabrito. ¿Esta estuvo en La Gomera? Esta estuvo en La Gomera. Este es otro grupo que podemos decir como destructivo también con todas las letras. Un grupo formado por ciudadanos alemanes que pues se instaló a finales de los años 80, más concretamente a unos cuantos kilómetros de San Sebastián de la Gomera, la capital de la isla, una playa que para llegar a ella no hay carreteras que lleguen a ella. Yo me imagino que a día de hoy todo eso estará subsanado con carreteras asfaltadas, pero en aquella época vivían en un entorno de aislamiento total,
Y en ese entorno, lejos de todas las miradas, pues se conformó esta secta liderada por el artista austríaco Otto Mull, un personaje de cuidado que quería plasmar sus ideas artísticas y concretarlas en una experiencia comunal, ¿no? La vida comunal en ese lugar de la isla, con unas ideas de corte, digamos, pues marxista, ¿no? De rechazo al capitalismo, de ruptura del modelo tradicional de familia, que al final a lo que llevó es también a una historia de abuso de menores. Una de las niñas escapó de la secta, logró llegar a un teléfono y avisar a la policía, y finalmente este sujeto, Otto Mull, fue detenido. Este sí rindió cuenta ante los tribunales de lo que había sucedido y ya falleció. Pues en el año 2013, si no recuerdo mal, falleció, pero habiendo rendido cuentas con lo que había pasado en La Gomera. Ya casi para terminar, Tradex. No sé si esto era una secta o qué era esto de Tradex. Esto es un ejemplo, Miguel, de cómo han evolucionado las sectas, que ahora tienen otras formas, adoptan otros modos, y que esto hace que puedan ser, este tipo de fenómenos puedan ser más peligrosos porque no los ves venir. Son las sectas económicas que llaman los expertos, sectas que vienen, digamos, aderezadas de otra manera, ¿no? A modo de promesas de ganar mucho dinero a cambio de que inviertas unas cantidades determinadas. Todo este tema que tiene que ver con las criptomonedas, que está muy de moda, y esto tiene como víctimas fáciles sobre todo a gente muy joven que quiere hacer dinero, ¿verdad? Con esa mentalidad de tiburón que ahora reina bastante en las redes sociales. Y en este caso, en Santa Cruz de Tenerife, hace un par de años escasos, aunque ahora el individuo que urdió toda la trama está en prisión, pues hubo una trama donde tú invertías 100 euros y te prometían recuperar 200 en un par de meses. Vamos, una estafa piramidal en toda regla, basada en la creencia irracional de que el dinero se multiplica, que es otra creencia un poco sobrenatural, ¿no? Son intereses económicos casi que paranormales. Y aquí, pues hubo un montón de gente de Santa Cruz de Tenerife que mordió el anzuelo y al final el dinero dejó de regresar, no se recuperaba en esos beneficios, y finalmente la persona que estaba detrás de esta trama ha sido investigada, huyó al extranjero, pero fue detenida, y ahora mismo, hace escasos meses, tuvo lugar el juicio pertinente aquí en Santa Cruz de Tenerife. Ahora mismo está en prisión, pues un poco pagando por toda esta estafa piramidal, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno? Para terminar, algún consejo. ¿Y qué os ha dicho la Policía Nacional? Pues el fenómeno ha evolucionado claramente. Las sectas de hoy en día ya no llevan la palabra secta en un cartel ni escrita en la frente, Miguel, esto hay que saberlo. Cuando hablamos con los investigadores de la Policía Nacional, ya nos dicen que hay que tener cuidado sobre todo con Internet. Las redes sociales facilitan la captación, permiten llegar más fácilmente a personas que están en momentos de vulnerabilidad, o sea que cualquiera de nosotros podría ser fácilmente víctima de una secta. El proceso es muy gradual, no te das cuenta, y cuando te vienes a dar cuenta, ya han entrado dentro de tu vida, estás controlado absolutamente. Por tanto, hay que tener cuidado con las redes sociales, hay que tener cuidado con lo que uno pincha, a veces a través de un pequeño juego que te promete ganar dinero, un premio. Ese juego te lleva a una página web, y esa página web te pide un registro para que formes parte de un taller organizado donde te prometen que vas a ganar mucho dinero invirtiendo una mínima cantidad. O sea, ahí está un poco el problema, ¿no? Y luego hay grupos de crecimiento personal, terapias alternativas, movimientos espirituales o redes de ayuda. Es un poco en lo que se esconden o ocultan últimamente este tipo de... Esto ya está pasando, sí. Desde hace unas décadas todas estas organizaciones de crecimiento personal están un poco en el punto de mira, quizás muchas veces de manera injusta, porque muchas hacen una labor bastante loable y bastante sana, ¿verdad? Pero en otros casos, estas organizaciones de crecimiento personal, de terapias alternativas, movimientos espirituales, emplean esas prácticas pues para estafar a la gente. Y sin ir más lejos, Miguel, nosotros estamos investigando ahora ya en un ámbito más doméstico, más reducido, para que tú veas hasta qué punto los comportamientos sectarios pueden estar en cualquier lado. Estamos investigando el caso de un gimnasio donde hay un grupo de WhatsApp controlado por una señora que entrena a una serie de mujeres de mediana edad, muchas de ellas con problemas personales, con determinadas crisis, con determinados problemas psicológicos. Y el grado de maltrato a través de esos mensajes de WhatsApp es bastante palmario, ¿no?
se les induce a pagar dinero por una serie de clases que no se dan finalmente, se les adelanta un dinero y luego ese servicio no llega. Y aquí, como vemos, está en cualquier lado. Esto es un ejemplo que estamos investigando ahora y estamos viendo, asombrados, cómo hay un discurso de exponer públicamente, a través de un grupo de WhatsApp sencillamente, a una persona, hacer escarnio público de ella, porque no ha seguido las directrices que ha ordenado pues la administradora del grupo, en este caso, que fácilmente podría pasar por la líder carismática de una secta, ¿no? Afortunadamente hay investigadores como tú, como vosotros, y sobre todo los cuerpos policiales que investigan y que están detrás de todas estas cosas negativas que nos hacen daño. Y hay un correo que tiene la policía, creo, ¿no? Sí, ellos siempre lo dicen porque, mira, a nivel institucional hay que decir que la cosa está en pañales. Cualquiera que sea víctima o sea familiar de una víctima de una secta, porque generalmente son los familiares los que denuncian antes que las víctimas, no saben a dónde acudir. Las instituciones están perdidas con este tema. En servicios sociales no te dicen nada, en los juzgados lo mismo. Y donde vemos que hay un avance o un grado de conocimiento profundo de este tipo de dinámicas en la Policía Nacional, más concretamente. De hecho, tienen una unidad destinada a este tipo de cuestiones y hay un correo electrónico que es sectasdestructivas@policia.es, a donde se puede dirigir cualquiera que tenga sospecha de un comportamiento sectario. No importa si luego esa historia no llega a ningún lado, pero si hay alguna sospecha, algún elemento que pueda ser sospechoso, pues se puede dirigir a este correo electrónico y algún investigador de la Policía Nacional va a tomar nota y lo va a mirar. Que repetimos, sectasdestructivas@policia.es. Pues Alfonso, es el momento de despedirnos momentáneamente. Ha sido un placer que hayas estado de nuevo con nosotros, que nos hayas dado esta información y nos hayas intentado, o ojalá, abierto los ojos con todos los peligros que están surgiendo a través de redes sociales o aprovechando las redes sociales. Forma de contacto contigo si quieres saber más. Pues conmigo se puede contactar a través de las redes sociales, me podéis buscar como Alfonso Ferrer, o a través del correo de nuestro podcast, ellaberintoradio@gmail.com. Ahí se pueden dirigir también cualquiera que quiera comentarnos cualquier cosa. Como siempre ha sido un placer. En un ratito, como cuando pueda, me meto en ese laberinto vuestro, ¿vale? Ojalá. Muchas gracias, Miguel, como siempre. Un fuerte abrazo. Nos vemos un abrazo. Ojalá prontito en Tenerife. Hasta pronto. Sí, cuando quiera. Chao. Son las 2:57, 1:57 en las Islas Canarias. Es hora de irnos. Llegan nuestros compañeros de la información y luego cruce de cables. Y durante todo este mes de agosto no os perdáis los programas especiales que vamos a hacer, no repeticiones, con un montón de nuevos invitados. Nos dejamos una vez más con el deseo de que acaben esos pavorosos incendios y que los afectados puedan regresar a sus casas, y con la gratitud por toda la gente que está trabajando, ayudando. Y también el deseo de que se resuelva esa crisis en la ciudad de Ceuta, a veces olvidada, y la de Melilla. Y gracias por la escucha. Ojalá os hayamos servido de compañía en estos tiempos. Como digo, insisto, no os perdáis esos programas especiales de verano, y volvemos en septiembre para seguir llenando este espacio en blanco. Feliz verano, nos encontramos aquí en Radio Nacional y hasta las 3 os vamos a dejar con una música creada por Abraham Sevilla con inteligencia artificial, que habla de esos locos que creíamos en los ovnis y lo que ocurre ahora. Feliz verano, no os perdáis el espacio en blanco.